Ya. No llegaste acá. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Muchachos, vamos a continuar con la clase de estructuras 8. La clase pasada nos quedamos en la bajada de cargas a la planta de cimentación y obtuvimos estas descargas a nivel de desplante que nos dan un total, si sumamos horizontalmente, en el eje 1 nos da 62.4, en el eje 2 nos da 102 y en el eje 3 nos da 61.77. Si sumamos los tres ejes nos da 226.48 toneladas. Si hacemos la suma vertical, en el eje A tenemos 63.97, en el eje B nos da 98.56 y en el eje C nos da 63.95 toneladas. Si sumamos las tres nos da también 226.48 toneladas. Si nosotros hacemos la suma en forma independiente, considerando el área de losas, el área de muros, de pretiles, obtenemos lo siguiente. Tenemos un peso total. En la azotea tenemos 64 toneladas, 64.4. En entrepiso tenemos 83 toneladas, 83.23. En traves tenemos 29.38. En columnas tenemos 16.93 toneladas. En pretiles tenemos 8.81 toneladas. En muros tenemos 13.99, casi 14 toneladas. En muros bajos, las ventanas tenemos 5.5 toneladas. ¿Sí? Si sumamos estos pesos nos da un total de, ¿cuánto nos da esto? 222.26 toneladas. 222.26 toneladas. Que hay una pequeña diferencia entre entre lo que nosotros hicimos distribuyéndolo a los distintos marcos y a las distintas columnas. Nos da una pequeña diferencia por aproximaciones de 4 toneladas. Entonces lo vamos a dejar así como lo tenemos, con 226. Está un poquito pasado, ¿no? Con 4 toneladas. ¿Sí? Alguien, si quiere comprobarlo, va a encontrar esa diferencia. ¿De acuerdo? Pero es porque nosotros fuimos aproximando las cargas repartidas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nosotros las líneas de carga por eje. En el eje A tenemos una línea de 63.97 toneladas. En el eje B tenemos una línea de carga de 98.56 toneladas. En el eje C tenemos una línea de carga de 63.95. En el eje 3 tenemos una de 61.77. En el eje 2 tenemos una descarga de 102.31. Y en el eje C, en el eje 1, tenemos una descarga de 62.4 toneladas. ¿De acuerdo? Voy a borrar los marcos. Estos marcos ya están cargados gravitacionalmente. Ya podemos hacer con ellos un análisis gravitacional. No sísmico, pero sí gravitacional. Entonces ya los descargué. Voy a poner por aquí alguien que copie el marco del eje B, es el único que voy a borrar, porque voy a obtener ahorita el centro de masas para la planta baja, pero también lo tengo que hacer para la planta alta. A lo mejor es el mismo, pero lo tengo que hacer. Es un procedimiento que se tiene que seguir, calcular los centros de masas de cada planta. Entonces, alguien que copie este marco, porque lo voy a borrar, por favor, y luego que me lo dé otra vez. ¿De acuerdo? Para que genere un poquito de espacio. Aquí está toda la información que necesitamos para calcular el centro de masas o centro de cargas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice centro de masas? Porque yo puedo manejar pesos o puedo manejar masas. ¿Cómo haría yo para que fueran masas? Pues Multiplica por la aceleración. Multiplica, la multiplica, ¿no? ¿Multiplica o divide? No, lo divido. Ah, ok. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí, este marco. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Seguro? Sí. ¿Lo puedo borrar el eje B?
Sí. Porque luego lo vamos a volver a dibujar y vamos a poner sus reacciones aquí, ¿no? Sí. Por favor, estas reacciones no se nos olviden. No, ya lo tengo. Ya las anotamos. ¿Ya? Ya. Sí. Bueno, voy a borrar el marco del eje B. Ahí está. Aquí está la diferencia que hay entre hacer el análisis del peso en forma global y el repartido, ¿no? Tenemos una diferencia de 4.22 toneladas. Tenemos un poquito más. Bueno, vamos a calcular el centro de masas, ¿sí? Estrictamente el centro de masas debe andar muy cerca a la coordenada de 520 y 5, ¿no? ¿Sí? Tomando en cuenta que aquí está mi eje X y aquí está mi eje Y. Entonces, en el centroide para la dirección X es igual a la sumatoria de P's por sus distancias en X. ¿De acuerdo? Entre la sumatoria de la P. Y entonces mi coordenada en X sería igual a, tengo la primera línea de cargas, 63.97 por su distancia al sistema de referencia, que en este caso cae exactamente en el sistema de referencia, en el eje, ¿no? Es 0. Más 98.56 por su distancia al sistema de referencia, que son 520. Más 63.95 por su distancia al sistema de referencia, que son 10.20. Es la suma de 5 más 5.20. Entre el peso total, que son 226.48. Entonces, ¿cuánto da eso? Esa operación. Tenemos la siguiente valor: 98.56 por 520 más 63.95 por 10.20 entre 226.48. Y me dice que está a 5.14. Este es el centro de masa. Entonces lo tenemos en X por aquí, más o menos. Muy cerca, ¿no? Al eje. Aquí. XC. Ahí está. 5.14. Ahora voy con el centroide en Y. Y en Y tengo lo siguiente. El centro de masas es igual a la sumatoria de P por las distancias en Y entre la sumatoria de P. Esto me da lo siguiente. Tengo la primera línea, está en el eje X, ¿sí? Entonces tengo 61.77. Por su distancia al sistema de referencia es 0, porque coincide mi sistema de referencia con el eje. Más 102.31 por su distancia al sistema de referencia, que son 5. Más la otra línea, ¿no? 62.4 por su distancia al sistema de referencia, que es 520 más 5, 1020. Entre la suma total, que son 226.48. Entonces tengo la siguiente distancia: 102.31 por 5 más 62.4 por 10.2
entre 226.48 me da una distancia de 5.07 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que anda un poquitito arriba, ¿no? ¿Sí? Esta es la distancia y ese. Ahí se encuentra el centro de masa para el entrepiso. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, es muy fácil calcular el centro de masas. Este centro es para la planta baja. Tengo que calcular el centro de masas para la planta alta. Puede variar, porque si tengo asimetría en las cargas, pues puede ser diferente al de abajo, ¿sí? O un Aquí hueco, ¿no? no Por lo vamos a ejemplo, detectar. un hueco arriba pudiera ser O también, influye. lo que tenga puede movernos el centro de masas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar. Si hay alguna pregunta aquí, dígamela. Antes de proceder con la planta de arriba para hacer la descarga. Tengo que poner la descarga de cada marco en la planta de arriba y volver a hacer la misma operación. ¿Alguna pregunta? ¿Aldo? ¿Daniela? No. ¿Diana? ¿No? Bueno. No, tampoco. Bueno, entonces vamos a proceder con el centro de masas de la planta de arriba. Voy a borrar aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sacar mis líneas de carga de la planta alta. Estas son las líneas de carga de la planta baja. Ahora voy a hacer lo mismo, pero solamente con la planta alta, que son las de arriba, ¿no? Ah, no. Perdón. No las tiene que anotar, ¿no? Voy a tener que hacerla, ¿sí? La tengo que anotar. Voy a borrar estas cargas y voy a poner ahora solamente las descargas de la planta alta, ¿de acuerdo? De cada marco otra vez y en cada dirección. Y después hacemos el cálculo de momentos al sistema de referencia. ¿De acuerdo? Pásale, Pablo. Ahorita. Entonces voy a borrar las descargas de la planta baja. Entonces voy a poner la descarga de cada unos 15 minutos. Bueno, en el eje 1, la descarga de 438. ¿Sí? Y en el eje, en la siguiente columna, 767 y 4 ¿qué aquí? 438. 425. 25. Entonces tengo aquí para el eje 1, tengo una P de 438. 438. 438. En el eje B tengo una P de 767. 767. No, en sí ahí es 763, ¿no, Inge? ¿Cuál? Porque ahí modificó el ¿Cuál 663. es 763? No pasa nada. 763. Esa muchacha viene contando. Y en el siguiente eje, 325. 425. 425, ¿qué hay? No sé. 425. Voy con el siguiente eje, que ahora es el eje 2. En el eje 2 tengo una descarga de 581. Ya tiene ahí el peso de la columna, ¿no? Sí. Y la intermedia 1043. Y después 5.62. 562.
En el último eje, en el eje 3, tengo una descarga de 4.38. 438, 763. 763. 767 63. y 425. 425. Bueno, tenemos la descarga de los marcos en X. Vamos a hacer ahora la descarga de los marcos en Y. Tenemos primero el eje A con una descarga de 3.12. En el siguiente eje es 6.37. En el siguiente eje es de 3.25. Ahora voy con el marco del eje. Es el que borró. Del eje B. Es el que borró. Del eje B, ¿me lo dicen por favor? 4.62. Espérame tantito. Ok. ¿Cuánto? 4.62. Aquí. Sí. 9.43. Y 4.81. Bueno, estas son las cargas que yo borré. Las voy a repetir aquí. Son 4.62, 9.43 y 81. 4.81. Voy con el siguiente eje, el eje C. Las tengo aquí tengo las cargas. En el eje C 3.17. 6.42. Modificó el eje C. Y la última 3.25. Voy a hacer la suma. No es igual al 1. Esa suma es la carga que baja por la columna. 4.38 más 3.25, tenemos 7.63. Y 7.63 más 4.81, 12.44. Y tenemos 4.25 más 3.25, 7.50. Y en el siguiente eje, 5.81 más 6.37, 12.18. En el siguiente, 10.43 más 9.43, 19.86. En el siguiente, 5.62 más 6.42, 12.04. En el siguiente, 4.38 más 3.12, 7.47. En el siguiente, 7.63 más 4.62, 12.25. Y en el último, 4.25 más 3.17, 7.42. Estamos en el 3, hijo. Ahora, Dije, Estamos en en el 3. Son 750. En el 3 con A. ¿hay qué? La suma. Es 7.50, no 7.47. ¿Aquí? Ajá. Bueno, 7.50. ¿Qué otro? 3 kilos. ¿Ya? Creo. Voy a hacer la suma por líneas verticales primero. Aquí la total y la total. Y aquí voy a hacer la sumatoria, ¿no? Entonces por líneas tengo 7.63 más 12.18 más 7.50. Tengo 27.31 toneladas. En la siguiente línea 12.44 más 19.86 más 12.25, 44.55. En la siguiente línea tengo 7.50 más 12.04 y más 7.42, 26.96. Y si sumo 27.31 más 44.55 más 26.96 tengo 98.82 toneladas. Ahora lo voy a hacer en horizontal. Horizontalmente tengo que conocer las líneas de carga. 7.63 más 12.44 más 7.50,
me da 27.57. En la línea intermedia del eje 2, 12.18, 12.18 más 19.86 más 12.04, tengo 44.08. Y en la última línea del eje 3, 7.50 más 12.25 más 7.42, tengo 27.17. Si sumo los tres, debo llegar a 98. 27.57 más 44.08 más 27.17, 98.82. Por lo tanto, ya puedo calcular el centro de masas en X. ¿Sí? Y es igual a la suma de las P por las distancias de las P que están en X por las distancias en Y entre suma de P. ¿De acuerdo? Entonces, las sumas de P, tengo el primero, 27.17. La primera línea que está aquí en el eje 3 y el sistema de referencia coincide con el marco, por lo tanto es 0. La siguiente línea es 44.08 por la distancia que hay al sistema de referencia, que son 5, más la siguiente línea, que son 27.37 por su distancia al sistema de referencia, que son 10.20, entre la suma de P, que es 98.82. ¿Cuánto da eso? Por favor, hagan la operación. 44.08 por 5 más 27.37 por 10.20 entre 98.82. 505. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia, la primera distancia. ¿Cuánto era la primera? En planta baja. Es 5.15, ¿no? 505. No llegamos a 520, está un poquito antes. Ahora vamos con la coordenada en Y. La coordenada en Y es la suma de las P o las distancias en X entre suma de P. Entonces voy a tomar las P en Y, las distancias en X. Tengo la primera línea, que son 27.31. Por su distancia en X coincide con el eje, ¿no? 0. La siguiente, 44.55. Por su distancia al sistema de referencia, 5.20. Más la siguiente línea, 26.96. Por su distancia al sistema de referencia, 10.20. Perdón. Sí. 10.20. Bueno, entonces aquí hay un error, ¿no? La primera son líneas en X, fuerzas en X por sus distancias en Y. La primera línea, el centroide en X, tiene que ser distancias En X. Entonces sería el de arriba de la distancia en Y, ¿no? Entonces está al revés. Aquí El de arriba es el YC, porque es Y. Sí, está al revés. Y aquí es XC, porque es X. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se vayan. Entonces, esta coordenada de aquí va a ser YC. Y esta de aquí XC. ¿Quién me define el centroide? Pues la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, entre 98.82. ¿Cuánto da eso? 44.55 por 5.20 más 26.96 por 10.20 entre 98.82. 5.13.
¿El de abajo cuánto era? 5.3. Esa es la Ajá. coordenada 513. Este un poquito Están casi. más cerca, ¿no? De 513. Y la de Y es 50, casi llega al eje, ¿no? Un poquito abajo. 5, 0, 0, 3 o 0, sí, 0, 3, ¿verdad? 0.5. 8, ¿no? 0, 5. Sí. No salió 08. Bueno, pues ahí están los dos centros de la planta baja y este es el de la planta alta. ¿Para qué nos van a servir esos centros? ¿Alguien me puede decir para qué nos sirven los centros? A la excentricidad. ¿no? Excentricidad. ¿Eh? Excentricidades. Bueno, con ese centro y con el de rigidez vamos a obtener unas excentricidades. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es el centro de masas? Pero ahí no ¿La puede ser simetría? centro de más porque no tiene aceleración, ¿no? O no tiene ¿Cómo? fuerza. No se le está aplicando como. Habla fuerte. Pues Sería. nos va a servir para cuestiones sísmicas porque ahí vamos a aplicar El resultante. ¿sí? En estas coordenadas, en este punto de aquí, va a estar actuando el sismo. Aquí actúa el sismo en X y el sismo en Y. Por eso es importante que el centro de masas y el centro de rigidez coincidan, que no haya mucha diferencia para que no se genere torsión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia del centro de masas. Ahí están actuando las fuerzas sísmicas. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente paso entonces sería conocer el centro de torsión o centro de rigidez. Y para poder calcular ese centroide necesitamos las rigidez de los marcos. Aquí trabajamos con cargas y obtuvimos un centro de cargas o centro de masas. El siguiente centro va a ser de rigidez, por lo tanto vamos a trabajar no con cargas, sino con rigideces. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar con las rigideces de entrepiso. Hay dos formas de calcular la rigidez de entrepiso. Voy a borrar ya esta cosa, todos estos números, y vamos a hablar ahora de rigideces. Ahí en la planta alta, en el centroide en Y, es 5.08. ¿Aquí? Sí. Bueno, 508. ¿Y otra? ¿El otro está bien? Sí. 513. Ahí está el centro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la resultante de todas las cargas, ahí se podía aplicar y el sistema quedaría estable. Si tomamos al edificio o la planta de ese punto, que fuera una superficie, quedaría horizontal totalmente a nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el centro de masas. En el centro de masas van a estar actuando las fuerzas sísmicas. Se supone que ahí en ese lugar es donde habría menos posibilidad de daños en el sismo, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos coincidir ese centro de masas con el centro de rigidez, lógicamente no hay excentricidad y estarías hablando de una estructura Simétrica. simétrica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la simetría en estructuras es bien importante. Si nosotros nos retiramos del centro de masas, estamos generando excentricidades. Al generar excentricidades, estamos generando momentos torsionantes y al generar momentos torsionantes, estamos generando cortantes que no debería de tener la estructura si no existieran las excentricidades. ¿De acuerdo? Pero en ese punto la planta puede o girar o trasladarse, ¿no? Puede trasladarse, pero no torcerse. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que tu edificio se tuerza o se traslade? Se traslade. Se mueva, pero que no se tuerza. No hay forma de evitar el movimiento se va a presentar, pero la torsión sí la puedo evitar. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar y vamos a hablar del concepto de rigidez. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos, Luis? Media hora. Sí.
10 minutitos más. Pero yo le decía de la posición, porque no sería como una buena idea en los edificios indicar dónde está ese punto para que la gente que vive en edificios altos trate de llegar a ese punto, porque se supone que ahí es donde hay menos daños, ¿no? En la edificación. Pudiera ser que ahí hay menos esfuerzo, está como el eje, el punto neutro, ¿no? Exacto. Sí. O sea, cuando haya un sismo Entonces, que se... Llegar a ese punto, porque es menos probable que en las orillas habría más torsión. Y en ese Ese punto punto es el centro donde se va a girar todo tu edificio, ¿no? se va a Donde mover. va a haber menos movimiento. Buscamos la rigidez de un elemento, obtenemos, si multiplicamos la rigidez por el desplazamiento, obtenemos una fuerza. Entonces, si aplico la definición de rigidez, la rigidez dice que es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario, ¿sí? Si D igual con 1 unitario, entonces K igual con L. Fuerza necesaria para ¿De acuerdo? producir un desplazamiento. Entonces, si yo tengo los desplazamientos de un marco, puedo obtener su rigidez. ¿Cómo? Pues de esta expresión, ¿no? K igual a la fuerza entre el desplazamiento. Lógicamente es la fuerza acumulada que hay en el entrepiso que yo esté queriendo calcular la rigidez y el desplazamiento relativo de ese entrepiso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Si quiero calcular la rigidez del entrepiso 1, entrepiso 1, su rigidez es igual a ¿qué? F1, F2. ¿A qué es igual a su rigidez del entrepiso 1? Pues F1 más F2 entre D1, el desplazamiento. Esa es la rigidez del entrepiso. Solamente estoy considerando desplazamientos horizontales. ¿Sí? Ahora, la rigidez del entrepiso 2, ¿sí? K2. ¿Cuál es su rigidez? Pues F2 entre delta 2 menos delta 1 menos desplazamiento. Esas son las rigideces, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer si no sé las fuerzas? Pues las propongo unitarias. Aquí puedo proponer F1 igual con 1, F2 igual con 1. ¿Sí? Entonces aquí la rigidez sería 1 más 1 entre D1, 2 entre D1. Y aquí sería 1 entre D2 menos D1, desplazamiento relativo. ¿De acuerdo? Vuelvo a hacer un análisis de un marco y calcular los desplazamientos con esas fuerzas unitarias. Cuando tenga las fuerzas definitivas, aplicaría yo las fuerzas definitivas en el marco y obtendría la rigidez real. Me va a variar muy poquito, pero es un procedimiento que puedo seguir para obtener las rigideces de entrepiso. Rigideces de entrepiso. ¿Alguna pregunta? Voy a sentar también. ¿Alguna duda? ¿Se entiende bien cómo puedo calcular las rigideces de entrepiso? Conociendo los desplazamientos. ¿Cómo los conozco? Aplicando las fuerzas unitarias. Las fuerzas unitarias puede ser 1 tonelada, ¿no? Y con la geometría que tiene el edificio, con la geometría que estoy probando y estoy queriendo saber qué rigidez lateral tiene. ¿De acuerdo? Los desplazamientos son desplazamientos relativos y las fuerzas son fuerzas cortantes. ¿De acuerdo? Para cada entrepiso. Y así puedo obtener la rigidez del entrepiso. Aquí vamos a ver nosotros un método manual con las fórmulas de Wilbur.
¿sí? Pero este es un método aproximado para obtener las rigideces. Pero si yo las quiero, las rigideces exactas, hago este procedimiento. Cuando yo haga mi análisis del edificio, voy a obtener la rigidez real, porque voy a obtener las fuerzas reales y me regreso a modificar la rigidez del entrepiso. ¿De acuerdo? ¿Calcularíamos las fuerzas con el método estático? Sí. No. Bueno, tú haces tu análisis ya con rigideces, ya puede ser estático, puede ser dinámico, tienes ya las rigideces. Y después cuando tienes las fuerzas definitivas, te regresas a corregir tus rigideces, que en un principio te sirvieron para llegar a determinar las fuerzas. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Sí? ¿Cómo obtengo las rigideces? Propongo fuerzas unitarias. ¿Sí? Con las fuerzas unitarias calculo la rigidez de cada entrepiso. ¿Dividiendo qué? La fuerza, la portante, entre el desplazamiento relativo para cada piso. ¿De acuerdo? Y así obtengo las rigideces del entrepiso. Hay muchos programas ahora que dan información de fuerzas, de fuerzas, de desplazamientos, a veces no de fuerzas, de desplazamientos. Me puedo regresar, ir hacia atrás y determinar cuál es su rigidez y cuál es su fuerza, ¿no? Que está aplicando. Así como a lo que estás haciendo, Luis. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta para los que pueden calcular. Un ejemplo. Vamos a ver un método manual, ¿sí? Que da rigideces bastante aproximadas de los marcos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo llevamos? 36. Bueno, vamos a ver las expresiones nada más. Vamos a poner las expresiones y lo paramos ahí, ¿no? Para que no sea más largo de 40 minutos. ¿Sí? El método es un método que todos conocen, todos los que se dedican a las estructuras conocen, el método de Whitworth. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Acuérdense que estos desplazamientos de los que hablamos solamente son horizontales. Se olvida uno de todos los movimientos que tiene el edificio, de los giros, de los movimientos en X, en Y, en Z. Solamente consideramos una dirección. Y con ese desplazamiento obtenemos la rigidez que tiene el marco en esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, fórmulas. ¿Para qué nos van a servir las rigideces? Para obtener el periodo de la estructura también, para saber cuánto se mueve con las fuerzas sísmicas. Entonces son importantes conocerlas. Esta información la estoy tomando del manual de la Comisión Federal de Electricidad, la versión 2015. Ahí encuentran estas expresiones o también las pueden encontrar en el libro de Roberto Meli de análisis estructural. ¿Sí?
siguientes. Aquí el 2. Y aquí el 3. Bueno, vamos con los paraniveles subsecuentes. ¿Dices HA? ¿Cuál? Para el segundo que dices, al último dices HA. Hola, amigo, voy empezando. No, es H2, ¿no? H Es H2, no es H3. y el HA que dice. No confíes en mí. Es que a ver. ¿Por qué cabe? ¿Es de la cabe? Sí, ¿no? Bueno, ahí está Rigidez las rigidez relativas del nivel. de columnas y de Ah, traves. de la trave. ¿De acuerdo? Entonces, Rn, la simbología, Rn es la rigidez del piso n
del piso N, E, Inge, ¿qué página tiene el manual? es la página 50, rigidez relativa de las columnas del nivel. Rigidez relativa de las columnas del nivel N. Bueno, ahí están. La simbología. Ya la próxima clase calculamos la rigidez de los marcos que estamos trabajando. ¿Sí? Esta información la encuentran en el manual de la comisión, en la página 50. Ahí está la información. Y la próxima clase calculamos las rigideces del entrepiso. Si quieren lo hacemos por las dos formas. Lo hacemos manualmente y lo hacemos con marcos, con desplazamientos. ¿Para qué? Para que se comprueben pues la rigidez del entrepiso. Y es importante saber la definición de rigidez. La definición de rigidez es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. ¿Sí? En este caso el desplazamiento va a ser horizontal. Pueden ser giros también, y es el mismo principio. ¿Sí? Rigidez angular. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué nos va a servir para qué nos va a servir la rigidez? Pues para calcular el periodo de la estructura, las aceleraciones. ¿De acuerdo? La medida de la rigidez también está pues ligada a que se deforme o a qué tanto se deforma o no la. Si un elemento es muy rígido, tiene poco desplazamiento. Si un elemento no es muy rígido, tiene mucho desplazamiento. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en terrenos duros lo recomendable es hacer una estructura flexible. En terrenos blandos lo recomendable es hacer una estructura bastante rígida, como la que está el edificio de Adriana, ¿no? Es una jaula de oro. Con un periodo corto. ¿Cómo? Una estructura rígida tiene periodos cortos. Una estructura rígida tiene periodo corto. Acuérdense que tenemos que retirarnos del periodo del suelo para no entrar en resonancia. ¿De acuerdo? Bueno, para los alumnos hay que ir haciendo el ejemplo que se va a entregar, el trabajo que se va a entregar diferente, ¿no? Con geometría diferente, para que se pueda calificar el semestre. ¿De acuerdo? Bueno.